Muy buenas tardes a todos. Yo soy Javier Rodríguez, Channel Manager de Bárbara, y estamos aquí en una de las series de los webinars de Industria Edge. Hoy hablaremos, aparte de yo que haremos un poco la introducción, hablaremos los compañeros de partners nuestros como Sergio González de Piper Lab, Marçal Rossinyol de Enric y Ignacio de UST. Yo creo que, bueno, si os queréis presentar brevemente. Bueno, pues empiezo yo. Yo soy Sergio González, trabajo en HyperLab, es una consultora pequeñita, pero muy buena, debo decir. Y nada, soy senior data scientist ahí y os voy a contar luego un proyecto que hicimos, bueno, utilizando Computer Vision, que es un poco un caso, digamos, poco ortodoxo de Computer Vision, digamos. Luego vemos. Buenas, yo soy Marçal Rossinyol, soy cofundador y CTO de Olrid, una startup ya con 4 años de vida, y básicamente nos dedicamos a la visión por computador, deep learning, para el reconocimiento sobre todo de texto en entornos industriales, operacionales. Y bueno, básicamente hoy pues os voy a mostrar un poco pues la historia del reconocimiento de texto. Me he liado un poco igual ahí en ese lado, en ese aspecto, y luego sobre todo pues la aplicación más industrial y los retos que hay para poderlo aplicar en Edge Computing. Soy Nacho Marrero, soy el responsable del área de Data Analytics e Inteligencia Artificial en UST España y Latinoamérica. Y bueno, UST es una consultora multinacional con presencia en los 5 continentes, más de 20 países y unos 30.000 empleados. El área de Data Analytics se divide en 2 partes, básicamente, todo lo que es datos y ciclo de vida del dato y lo que es inteligencia artificial y analítica avanzada. UST tiene, digamos, equipos que trabajan en la parte de consultoría y en proyectos, pero también desarrolla plataformas. Una de esas plataformas es la que os voy a contar, que básicamente es una plataforma de Computer Vision que se puede aplicar a distintos sectores. En concreto, yo os voy a contar el caso de retail, donde se hace pues, una monitorización de la actividad de los clientes dentro de centros comerciales, de tiendas, hace una serie de cuadros de mando, y es ahí donde aplicamos las metodologías de trabajo de Machine Learning Operations y Data Operations en el Edge, que es un poco la razón de estar aquí. Genial, pues muchas gracias. Pues nada, voy a comenzar, ¿vale? Con la parte de lo que sería una plataforma de Edge Computing. Todavía no empezamos con la parte de visión, pero vemos el uso que tienen estas plataformas y lo útil que son para lo que es la visión artificial, ¿vale? Sorprendentemente, el Edge Computing, que parece que es una tendencia que ha pasado últimamente y que ahora, a lo mejor también porque yo trabajo ahí, ¿no? Pero no hace más que escucharse y hace 5 o 6 años no existía, la visión artificial lo llevo utilizando durante mucho tiempo sin saberlo. De hecho, hasta no hace mucho, un compañero mío que trabaja de la visión artificial durante muchos años, me dije que empezaba una compañía de Edge Computing, dijo, ¿y eso del Edge Computing qué es? ¿No? Y cuando se lo conté, dice, joder, si yo llevo usando el Edge Computing toda la vida aquí en la visión artificial. Lo que pasa es que lo que se hace es poner un ordenador con Windows y conectar la cámara y este procesa. ¿Por qué? Porque la visión artificial no es más que coger una imagen, procesarla y tomar una decisión. Es coger una imagen, procesarlo y tomar decisión, lo tienes que hacer rápidamente, ¿vale? No puede tardar mucho porque muchas de las aplicaciones para lo que se utiliza visión artificial, la acción tiene que ser inmediata, no puede haber latencia, ¿no? Tiene que ser segura, no puedes enviar toda la información, toda esta visión al cloud, tienes que dejarla que esté funcionando, esté funcionando localmente y tampoco puedes depender de la conectividad. Y luego también tiene que escalar, ¿no? O que tiene que ser muy eficiente, ¿no? Entonces, al final tiene que ser una solución que te permita que pueda procesarse en local. No tiene que ser una solución que funcione sobre la nube. Entonces, claro, el Edge Computing ya ha existido, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado el concepto. ¿En qué ha cambiado? Bueno, sobre todo las plataformas que se utilizan, ¿no? Para poder gestionarlo y la facilidad de que se pueda hacer igual que en el cloud. Y entonces el Edge Computing ahora es una tecnología que aparte de tener ordenadores en local, te permiten hacer un despliegue mucho más masivo del procesamiento que esté en local en vez de en la nube.
y sobre todo lo que es la visión artificial y la inteligencia artificial para el procesamiento de estas imágenes. Gartner, también lo ha dicho, este año ha sacado el radar de las tecnologías emergentes, ¿no? Y ha colocado que lo que es la visión, Edge Computer Vision, ¿no? La visión artificial en el Edge, es la tecnología que va a ocurrir o que va a escalar más durante este año, a partir de este año. Y también lo que es el Edge AI, que es otro concepto que al final es el despliegue de aplicaciones de inteligencia artificial en el propio Edge, ¿no? Todas las dos van a tener más de un 20% de crecimiento anual en los próximos 7 años. Gartner también considera que poder procesar el algoritmo de inteligencia artificial cerca donde están los datos va a ser la refactorización de valor más impactante en el mundo tecnológico desde el cloud computing. ¿Y qué se entiende como Edge? Ahora todo el mundo le llama Edge a todo. Lo que te he dicho antes de que ponías un ordenador para procesar las imágenes, que era un Windows que estaba allí puesto y ya está, y ponías un ordenador y unas cámaras conectadas y se procesaba, pues ahora todo el mundo le llama Edge a todo, ¿no? Desde un data center regional hasta pequeños dispositivos con poco procesamiento. Bueno, nosotros en Bárbara nos hemos especializado en la parte de abajo, ¿no? Pero sobre todo consideramos el Edge cuando los datos están muy cercanos, cuando el procesamiento está muy cercano a los datos, lo que llamamos los device edge o los gateways o incluso ordenadores. Ha habido una revolución gracias a la madurez de las nuevas redes neuronales, ¿no? Que existen y que permiten los algoritmos de inteligencia artificial, y también al abaratamiento del hardware y que haya hardware con GPU que sea mucho más, y que procese la información mucho más rápido. Ya tenemos todos los ordenadores que son los nodos Edge que están distribuidos, son potentes, está bien, es lo que existía antes. ¿Y qué se diferencia con tener un ordenador en local al que se puede hacer diferente? Bueno, es tener una plataforma que te permita gestionarlo y desplegar las aplicaciones. Entonces, la ventaja es que el Edge Computing tienes la misma facilidad que el cloud, pero con dispositivos distribuidos. Para considerar que una plataforma sea de Edge Computing, lo primero que tienes que pensar es que puedas gestionar los nodos de manera remota. Si te tienes que conectar por TeamViewer al Windows, ya no es Edge, es un ordenador en local. Luego que puedas soportar multitud de hardware diferentes, no solo tengas que soportar el hardware de una marca determinada, ¿no? Que puedas gestionar tanto el ciclo de vida del sistema operativo, que vaya evolucionando y que sea muy seguro, que puedas desplegar aplicaciones de diferentes tipos, que las aplicaciones sean en formato Docker, que es un estándar, y que puedas hacer diferentes tipos, y también tengas conectores con Marketplace, con algoritmo de inteligencia artificial, y que sea muy segura. Una plataforma de Edge Computing es necesario de que sea, sobre todo industrial, que sea tan segura de que nadie pueda conectarse y que los datos no salgan de los propios dispositivos, si no queréis. Y cuando se despliega una plataforma de Edge Computing para visión artificial, tiene más facilidades, además, más ventajas a largo plazo, ya que te permite pues, que se pueda rentabilizar ese proyecto mucho más fácil, se pueden desplegar otros tipos de aplicaciones encima, te ahorras muchos costes por no tener que desplazarte, ¿vale? Y luego también puedes pasar de lo que es un piloto a lo que es producción mucho más fácil también, porque la plataforma te permite hacer un despliegue a 1 o a 1000 nodos simultáneamente. ¿Y dónde se utiliza el Edge Computing para la visión artificial? Pues en muchos verticales, ¿no? Desde retail, que tanto es poder analizar si ha pasado algo, si alguien ha robado, poder hacer analíticas, o en la fábrica, en manufacturing, ¿no? También tanto lo que es inspección de calidad, que es el uso más típico de la visión artificial industrial, mantenimiento predictivo. En salud también es importante la visión artificial, de muchos casos de uso, en logística, y en seguridad. Seguridad también, análisis de gente, análisis de patrones, análisis de gestión de tráfico, de contactos. Hoy vamos a hablar, mis compañeros van a hablar de varios casos, así que voy a pasar a Sergio, que va a contar uno de los casos que está fuera de estos, pero también es muy interesante, porque estos son solo algunos, ¿no? Pero los casos de la utilización de la visión artificial son bastante amplios, ¿no? Y el de Sergio es bastante interesante. Así que nada, Sergio, te dejo a ti. Bueno, lo primero de todo, darle las gracias por organizar este webinar. Ya me he presentado, así que voy a pasar a contaros el caso de uso que decía. Es un proyecto que desarrollamos en Piper Lab conjuntamente con Red Eléctrica, LWIT, Ampacimon y LECOE. Y es un proyecto para el que utilizamos Computer Vision, pero como os decía, no es un proyecto típico de Computer Vision, ¿vale? No es distinguir perros de gatos ni nada así. El proyecto consistía en crear una plataforma para detectar e identificar descargas parciales en subestaciones eléctricas.
Bueno, lo primero, ¿qué es una descarga parcial? Sin ir a una definición técnica, una descarga parcial es una corriente que atraviesa un aislante de forma parcial, de ahí el nombre, ¿no? Y bueno, ¿por qué nos importa detectarlo? Porque puede tener consecuencias bastante graves. Aquí a la derecha veis es una captura de un periódico, creo que de 2004, un incendio en una subestación en Atocha que dejó sin luz pues, a decenas de miles de personas, ¿no? Entonces, lo que decía, en este proyecto lo que se hizo es automatizar esta detección y ser capaz de identificar los distintos tipos de descargas parciales para con ello poder crear un sistema de alerta en base a este tipo, pues se determina su gravedad. Ahora mismo, anteriormente lo que pasaba es que, bueno, en este caso la foto está en Atocha, subestaciones eléctricas hay por toda España y a mitad del campo, y lo que ocurría es que un técnico tiene que ir a la subestación, conectar allí su ordenador, tomar medidas o recoger medidas y posteriormente enviarlos a un sistema central o llevárselas a la oficina y una persona va a ir una a una analizándolas, ¿no? Y aquí es donde, hablando del edge computing, lo que permite esta plataforma al final es que el técnico directamente al conectar pueda analizar los datos que reciba y directamente actuar en consecuencia, no tener que volver en caso de que sea un problema, incluso si es muy grave, poder actuar antes. Entonces, digamos que el proyecto se divide en 4 puntos. Por un lado, la propia recopilación de los datos. Y luego, por parte de Piper Lab, nuestra parte en este proyecto era, por un lado, una especie de preprocesado de esos datos. Hay que limpiarlos y extraer de ahí las descargas parciales, que luego mencionaré brevemente. Y luego la identificación de las descargas parciales en sí, ¿vale? Y posteriormente, con esa información, pues se construía el sistema de alertas por encima. Vale, bueno, aquí he dicho que es una descarga parcial, pero ¿qué datos recibíamos nosotros? Y realmente, ¿por qué digo que es un proyecto un poco distinto? Bueno, para este proyecto, digamos que los datos que recibimos son datos de sensores en las subestaciones. Hay distintos fabricantes de estos sensores y cada uno mide, digamos, información distinta, pero sí que hay, bueno, y la procesa de forma distinta también, pero digamos que hay algunas cosas comunes que básicamente son esas 3 columnas que veis ahí. O sea, nosotros lo que recibíamos no son imágenes, sino que son una serie de temporadas, podemos decir, un CSV o similar, en el que al menos teníamos datos, bueno, principalmente de fase y amplitud. Entonces, lo que podemos hacer con esto es bloquear esta fase y esta amplitud. Entonces, aquí a la derecha veis pues 4 patrones distintos. Lo que vamos a bloquearlo es que cada tipo de descarga parcial, cada categoría de descarga parcial, tiene un patrón distinto. Entonces, bueno, pues decidimos que era un caso en el que podíamos utilizar Computer Vision y funcionaría mejor que intentar analizar los datos tabulares. Lo que decía al principio, nosotros teníamos 2 partes y la primera es que obviamente no todo es tan bonito como los plots que enseñaba antes. En realidad los sensores miden muchas más cosas. Al final cualquier cosa que pasa alrededor pues genera lo que llamamos ruido, desde el técnico conectando el ordenador a un avión que pase cerca. Y además se pueden dar y se suelen dar varias descargas de distinto tipo a la vez. Entonces realmente las muestras que recibimos son algo más tipo esto, en el que está todo mezclado y con ruido. Y entonces una primera parte de este proyecto era, bueno, utilizando técnicas de clustering y demás, intentar separar, intentar extraer si había realmente patrones en esas medidas, porque muchas veces pueden haberlos. Entonces, conseguir pasar de esto de la izquierda a algo tipo lo de la derecha. Y como decía antes, puesto que hemos conseguido a partir de unos datos tabulares generar una imagen, pues decidimos utilizar una red neuronal para clasificar los distintos patrones.
Entonces, bueno, yendo un poco más a algunas características de cómo lo hicimos, al final utilizamos una red de tipo convolucional para clasificar, en total teníamos 14 tipos de descarga parcial. Y la forma de generar las imágenes no era simplemente hacer este plot que enseñaba antes, lo hicimos un poco más detallado, podemos decir, mediante binning. O sea, lo que hicimos es partir el espacio de amplitud y fase en 240 por 240 bins, que van a corresponder a los píxeles, y la intensidad, digamos, en cada píxel va a estar relacionado con cuántos pulsos caen en esos valores de amplitud y fase. Además, un poco por el feedback que nos daban, bueno, desde las otras empresas y los técnicos que analizan, los plots que enseñaba antes, digamos, la representación en escala lineal, en muchos casos no es suficiente. En algunos tipos de descarga es necesario verlo con una representación logarítmica en la amplitud. Con lo cual decidimos que nuestra red tenía que tener, por cada medida, debía tener 2 inputs. Uno sería en escala lineal y uno en escala logarítmica. Con lo cual, al final, bueno, de los datos tabulares que antes representaba, como está aquí a la izquierda, las imágenes, digamos, que entran al final a la red, pues son estos dos de la derecha. Y bueno, algunos detalles más es que también existen distintos tipos de sensores, ¿vale? En concreto se utilizan 2 principalmente, de alta frecuencia y de muy alta frecuencia, y cada sensor genera unos patrones distintos. La misma descarga parcial, medida por un sensor u otro, va a dar lugar a una imagen distinta al final, con lo cual entrenamos redes separadas para estos sensores. Otra cosa por la que diría que no es un proyecto de computer vision o de machine learning en general al uso, es porque teníamos una muestra de datos bastante buena, ¿vale? Teníamos unos 50.000 ficheros en total, que no suele ser el caso. Sí que es verdad que había diferencias entre clases, aunque no estaban grandemente desbalanceadas. Sí que había algunas que tenían más muestras que otras, obviamente, pero no había nada del tipo 100:1 ni nada así. Pero sí había el problema de que para alguna tipología de descargas parciales había datos reales, datos medidos en subestaciones reales, mientras que para otros solo teníamos datos generados en laboratorio. Con lo cual ahí había mucha diferencia de variabilidad. Y aquí entra otra diferencia a lo mejor con otros proyectos de computer vision, es que, bueno, debido a esto, bueno, en cualquier caso siempre haríamos data augmentation, ¿no? Pero debido a esto que comentaba de que solo había muestras de laboratorio para algunos tipos de descarga parcial, era más importante incluso hacer data augmentation, pero aquí no podíamos hacer data augmentation al uso, no podíamos hacer cosas tipo rotaciones o traslaciones porque eso no tenga sentido y podía cambiar el tipo de efecto. Entonces, digamos, hicimos un data augmentation, podemos decir, con sentido físico, intentando simular cosas que pudiesen pasar realmente en la subestación o en las medidas de los sensores, como pueden ser cambios de fase o mezclar con ruido los defectos o, bueno, distinta casuística que puede tener el sensor según la distancia a la que se encuentre de donde se produce la descarga, etc. La parte de data augmentation, digamos, fue interesante. Y bueno, ya por terminar, decir que aunque esto era lo que decía, no teníamos imágenes en realidad, lo convertimos en un proyecto de imagen y realmente funciona. Eso es la matriz de confusión que obtuvimos finalmente en nuestro conjunto de test, que creo que está cerca del 96% de accuracy. Y aparte de este conjunto de test, realizamos muchas validaciones en instalaciones que tiene el ECOE, que básicamente tiene una subestación montada ahí, pero en la cual pueden, digamos, insertar descargas parciales donde ellos quieran y como ellos quieran. Y bueno, también en estas validaciones pues los resultados fueron muy buenos. Entonces, bueno, quería presentar este proyecto por lo dicho. Incluso en casos en los que no tienes imagen, no tienes una cámara tomando fotos,
pero el transformarlo en un proyecto de imagen pues puede dar resultados muy buenos. Sí, eso la verdad que es genial. Poder Sí. utilizar eso, computer vision sin cámaras. O sea que, Además que, bueno, no he entrado en ello, pero el tema de utilizar computer vision pues resolvía muchos posibles problemas que habrían tenido otros modelos, como este de los cambios de fase, etc. Entonces, bueno, os dejo ya con Marcel. Nosotros nos dedicamos al tema del reconocimiento de texto, de OCR en entornos industriales. Y bueno, primero de todo, pues, ¿qué entendemos, ¿no? como OCR? Esto viene a ser la definición de la Wikipedia, que no me guste demasiado en exceso, pero básicamente sería el proceso de digitalización de textos que aparecen en imágenes mediante el reconocimiento de cada uno de estos símbolos para poder acabar, digamos, pues con una traducción del formato imagen al formato string, ¿no? de los textos reconocidos, ¿no? Esto que a día de hoy pues, nos parece relativamente común, que ya llevamos oyendo durante bastantes años y que incluso pues lo tenemos bastante aceptado en nuestro día a día, ¿no? Cada vez que entramos en un parking pues se nos reconoce la matrícula y se abre la barrera, o cada vez que corremos por la autopista pues el radar nos coge la matrícula y también la reconoce automáticamente. Pues realmente lleva muchos años, ¿no? Usándose como una de las grandes aplicaciones y como una de las grandes excusas, ¿vale? Y entonces pues he querido hacer un salto en el tiempo, ¿no? Para más o menos contextualizar que esto no es algo que venga ahora de nuevo porque las redes neuronales pues lo hayan puesto más o menos de moda, sino que realmente pues ya lleva años cociéndose, ¿no? Y cuando digo años me refiero que es esto, que incluso las primeras máquinas, ya ni software, ¿no? Las primeras máquinas que hacían este reconocimiento de texto, ¿no? Pues fechan de esto, de principios del siglo XX. El primero que he logrado, digamos, trazar es este de 1913, donde pues, el hecho de reconocer texto era una de las primeras aplicaciones, ¿no? en el campo de reconocimiento de patrones, ¿no? Y esto pues no queda en una simple anécdota, sino que en 1920 pues ya hay incluso patentes de máquinas que son capaces de leer mediante sensores ópticos muy pedestres, ¿no? Pero que evidentemente pues sientan las bases, ¿no? Y ponen de manifiesto pues que esto ya en la fecha pues tenía realmente interés. Normalmente las aplicaban para gente ciega, ¿no? que pudiese leer. Incluso esta de 1930 incluso tenía fines, digamos, más artísticos, ¿no? Esta otra imagen ya no suena más, ¿no? al día a día, ¿no? Ya vemos algo que más o menos parece un ordenador, uno de los primeros ordenadores, ¿no? Donde pues incluso esta mega construcción se comercializaba, ¿no? como uno de los primeros escáneres OCRs que en la década de los 70 pues podía digitalizar, ¿no? Y esto no solo se circunscribe en el campo de reconocimiento de patrones, sino que si vamos al campo del deep learning, que hoy en día está tanto de moda, pues el hecho de reconocer caracteres también está a la base de estas redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, las imágenes de la izquierda de finales de los 50 vemos una de las primeras implementaciones en físico de una red neuronal, ¿no? Con todos estos cables, se usaba para el reconocimiento de caracteres o de formas muy simples. O, por ejemplo, uno de los que digamos, lanzó el boom del deep learning tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? Yann LeCun, a finales de los 80, pues su aplicación de las primeras redes convolucionales se aplicaba al reconocimiento de códigos postales para el sistema de correos, ¿no? Con lo cual, el OCR a día de hoy lo tenemos en nuestro día a día, incluso en el bolsillo, ¿no? En el móvil de cada uno, pero realmente pues lleva muchos años, ¿no? Evidentemente hay productos comerciales que son perfectamente capaces a día de hoy de reconocer texto, digamos, impreso, escrito en libros, ¿no? Pero incluso pues texto que aparece en escenas reales, en imágenes,
a día de hoy, pues también el estado del arte es capaz de detectar y de reconocer texto en ambientes pues difíciles, ¿no? Y con aplicaciones que están claras, como por ejemplo la conducción automática, el reconocimiento de señales de tránsito, etcétera. ¿Vale? A día de hoy, en entornos industriales, incluso diríamos que las máquinas ya leen mejor que los humanos, ¿no? Y esto que puede parecer algo que suene un poco a ciencia ficción, si lo circunscribimos en entornos industriales, nos damos cuenta que evidentemente pues tener una máquina leyendo pues lo va a hacer mejor pensando en el coste, en tiempo de operación, ¿no? En velocidad e incluso también en tasas de acierto. Evidentemente, pues las máquinas no se van a cansar de leer, ¿no? Mientras que procesos manuales de lectura, pues evidentemente van a tener su coste, ¿no? Y para acabaros de convencer de esto, vamos a hacer un pequeño test, ¿no? Donde os invito a jugar a todos a ver si realmente pues una máquina sería capaz de leer mejor o más rápido, de manera más acertada que nosotros, ¿vale? Os voy a mostrar una imagen, la voy a dejar un par o tres de segundos y vamos a ver realmente si habéis sido capaces de leer lo que aparece en esta imagen, ¿vale? La dejo un par de segundos y evidentemente, pues seguro que la gran mayoría de vosotros habéis sido capaces de leer esta imagen que he robado de la web de Bárbara y os acordáis más o menos qué texto aparecía, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo con una imagen que he sacado de un entorno industrial. Lo voy a dejar también 2 o 3 segundos y a ver si sois capaces de leer y de recordar qué texto aparece aquí. Bien, seguramente el texto incluso era menos, ¿no? Había mucho menos texto, pero si pregunto a cualquiera de vosotros qué código aparecía en este contenedor, es imposible que os acordéis y que incluso lo habéis llegado a interiorizar, ¿no? Y básicamente la diferencia entre ellos es que uno aprovechamos de cierto significado semántico y de contexto, ¿no? Es decir, el texto que os he mostrado tenía cierto sentido en el entorno que nos encontramos, mientras que el otro para un humano es muy difícil de leer, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de significado, son números aleatorios, mientras que para una máquina, puesto que el texto es estructurado, sigue una cierta estructura, hay un alfabeto reducido, incluso puede haber dígitos de control que ayuden a verificar a ver si el código se ha reconocido bien o no, pues estos entornos, una máquina lo va a hacer 1000 veces mejor que nosotros, ¿no? Bien, nosotros en Allread pues, nos dedicamos a esto, a reconocer este tipo de códigos en entornos industriales, donde hacerlo de manera manual pues, va a ser costoso, es ineficiente, y nosotros pues, podemos entrenar herramientas de OCR para estos casos específicos, ya sean pues, los códigos de contenedor, como hemos visto, evidentemente matrículas, códigos de mercancías peligrosas, códigos de vagones de tren, lecturas de medidores de gas, códigos identificativos de sellos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, estos OCRs, el hecho de ponerlos en el terreno y el hecho de hacerlos leer en dispositivos Edge, pues a día de hoy aún presentan pues varios retos que son importantes y al cual nos enfrentamos día a día, ¿no? Evidentemente, pues la disparidad de condiciones de adquisición, de fuentes usadas, de condiciones atmosféricas que van a complicar muchísimo pues, el hecho de saber si esto es un 5 o un 6, ¿no? O de si este código donde llueve pues lo voy a poder reconocer bien o no, o si un tren pasando aquí con una cámara instalada con esta perspectiva, pues voy a ser capaz de reconocer cada uno de estos dígitos, ¿no? El segundo punto es el tema que las redes neuronales que a día de hoy pues, vamos usando funcionan relativamente bien en dispositivos Edge cuando tienen que procesar imágenes a baja resolución, ¿no? Comentaba, por ejemplo, Sergio que al final habían reducido el problema a una imagen de 200 por 200 píxeles, ¿no? Evidentemente, si pretendemos leer texto pequeñito en una imagen de 200 a 200 píxeles, no vamos a leer nada, ¿no? Y las imágenes que vamos a tener que tratar de entrada con texto que aparezca en algún sitio, pues tienen que ser de muy, muy alta resolución para realmente
poder llegar a deducir y a interpretar qué texto aparece en estas imágenes, ¿no? Y esto que no es demasiado problema cuando trabajamos en servidor, cuando trabajamos con GPUs dedicadas de alto rendimiento, evidentemente cuando vamos al Edge, pues es un punto a tener en cuenta que nos dificulta bastante la operativa, ¿no? Y por último, el peso y las latencias de los modelos, ¿no? Es decir, a día de hoy el estado del arte, por ejemplo, para el reconocimiento de texto sería usar unos modelos de estos basados en Transformer, en Visual Transformers, es donde a día de hoy el estado del arte pues da su mayor rendimiento, pero evidentemente estos son modelos de decenas de millones de parámetros que tienen latencias incluso en servidor con GPUs muy potentes, con pocos fotogramas por segundo. Evidentemente, coger estos modelos e intentarlos implantar en un dispositivo Edge, pues aquí vamos a tener un problema, ¿no? Y aquí pues toda la línea de trabajo de intentar reducir los modelos al máximo y de poder cada vez bajar, digamos, las necesidades computacionales de las herramientas de OCR para poner en el Edge, pues es un reto que a día de hoy sigue abierto y es complicado. Y hasta aquí mi intervención. Suelto pantalla. Gracias, Marsal. No, efectivamente, eso que estás diciendo es interesante. Y aquí entra un poco también lo que iba a explicar Nacho ahora, que es una de sus partes, hablar de todo lo que es el MLOps y DataOps, es poder desplegar fácilmente los algoritmos en el Edge o entrenarlos en la nube y desplegarlos en el Edge o entrenarlos en el propio Edge y tal, ¿no? Y entonces las diferentes estrategias que podemos tener. Pues nada, como comentaba el compañero, pues efectivamente nosotros, digamos, hemos aplicado algunas metodologías para permitirnos agilizar y eficientar pues, el despliegue de modelos en un número considerable de dispositivos. Desde nuestro punto de vista, pues, digamos, es clave en el éxito de proyectos que escalen poder aplicar de una forma pues, eficiente este tipo de metodologías como Machine Learning Operations o Data Operations, porque de cualquier otra manera, pues al final, digamos, en cuanto que haces tu primer piloto, lo despliegas en el primer dispositivo y quieres escalar, se convierte en un problema que puede llegar a ser pues, frustrante o puede llegar a ser incluso no operativo. ¿Vale? Entonces, bueno, para nosotros esto es un caso de éxito en una plataforma que ha desarrollado UST, una plataforma propietaria que se llama VisionBox. Nosotros la hemos aplicado, en el caso que os traigo aquí, también en casos de uso industriales, pero bueno, aquí me pareció que retail era el caso de éxito más fácil de visualizar para la audiencia y por eso, bueno, al final es el que he traído. Y bueno, es un caso de uso en un retailer, ¿vale? En un gran retailer. En definitiva, pues de lo que se trata es de desplegar cámaras. Llevan embebido los modelos de Computer Vision que permiten detectar las situaciones que luego se registran en los cuadros de mando, que ahora un poco los voy a detallar. Pues era un retailer grande, entonces al final había un número considerable de cámaras y evidentemente el primer modelo que despliegas no se queda ahí para siempre, sino que tienes que ir iterando con él. Pues este escenario de edge computing con un escalado en cámaras y con una agilidad a la hora de hacer los mantenimientos evolutivos correctivos, pues es, digamos, la razón de ser de poder presentaros este caso, de hablar de las metodologías de escalado y de operación de estos modelos y de estar con Bárbara en este webinar, ¿no? Entonces, bueno, VisionBox al final lo que proporciona pues es que con esta red de cámaras se captura una serie de eventos específicos y se crean unos cuadros, unos dashboards para el retailer que le permiten pues, tomar en un momento determinado decisiones. Por ejemplo, lo que llamamos inteligencia esencial. Bueno, pues esencialmente de lo que se trata es de capturar
datos, que en este caso la mayor parte no provienen de las cámaras y que nos permiten explotar la información de la actividad de los usuarios, de la actividad comercial y de las transacciones, ¿vale? Eso es un poco un dato más estructurado que luego unimos al dato de las cámaras, ¿vale? El Service Intelligence, pues al final sí entran en juego ya las cámaras y que, pues, por ejemplo, captura el tiempo de espera de los usuarios en una cola o captura pues cuánto crece la cola a lo largo del tiempo o si una persona se va y no ha sido atendida. Bueno, pues todas estas acciones se captan por las cámaras, se entrenan en los modelos y cuando se detecta la situación que ajusta al modelo, pues salta el evento, se registra en nuestro hub de eventos que luego pasa a ser agregado en los cuadros de mando para sentarlo y poder tomar la decisión que sea. Por ejemplo, si las colas crecen muy rápidamente en una hora del día, pues se ponen más cajeras o cajeros en ese momento del día. O si muchos clientes se van sin ser atendidos en un momento determinado, pues también puede ser que el staff que esté en ese momento en tienda, porque son los miércoles y hay una serie de empleados pues que no se emplean a fondo en atender a los clientes. Me lo invento, ¿vale? Entonces, pues este tipo de situaciones son las que se detectan en Service Intelligence. En la inteligencia operacional, pues son más cosas que pueden ocurrir en un momento determinado que no son servicios al cliente. Pues una caída o pues carritos que se dejan en mitad de la tienda y nadie los atiende. Bueno, pues un poco este tipo de situaciones más que pueden permitir, una vez saltada la alerta, pues a determinados operarios pues que atiendan ese carrito, recojan y hagan un poquito labores de operación. En época COVID, bueno, pues tenía sentido la siguiente capacidad, que es un poquito todo lo que sabíamos, mascarillas, distancia, conteos, bueno. Y luego, por último, inteligencia de comportamiento, pues bueno, pues es cómo se mueven los usuarios dentro de la tienda, si los usuarios, los clientes esperan o no esperan en las colas para ser atendidos. Bueno, pues un poco el Customer Satisfaction, pues bueno, esencialmente es intentar detectar algún tipo de patrón. Si la persona ha comprado, por ejemplo, porque se la ha visto en caja después de estar un rato en tienda, bueno, pues se califica o se clasifica como satisfacción. Bueno, pues hay situaciones más complicadas o eventos más complicados, pero esencialmente es esto. Este es un cuadro de mando genérico, pues en este caso era en Estados Unidos, y bueno, pues de alguna manera te muestra distintos colores o distintos indicadores en una geografía, ¿vale? Pues con dato geoespacial que geoposiciona las tiendas, pues puedes también enriquecer el dashboard de forma geográfica. Y este es, bueno, es otro ejemplo de cuadro de mando de tienda, ¿vale? Es el que puede explotar directamente la tienda, bueno, pues con los KPIs que se hayan generado, se hayan agregado para ellos. Entonces, bueno, este sería la herramienta, el VisualBox que nosotros hemos desarrollado. Hemos usado Edge Computing en las cámaras para poder sintetizar o sea, detectar los eventos y luego llevarlos al cuadro de mando. Y ahora pasamos a la parte de metodologías. Bueno, sin entrar tampoco en muchos detalles, pero bueno, nosotros desde UST nos parece que gobernar de forma unificada la parte analítica y la parte de datos añade un valor considerable, entre otras cosas, para agilizar todo lo que son los despliegues de modelos en las cámaras de una forma ágil, poder colaborar en el equipo, poder colaborar en el sentido de iterar con el modelo, poder testearlo, poder validarlo y que eso se convierta en una labor colaborativa y que eso agilice los despliegues. Y en cuanto a datos, lo que sería DataOps, pues lo que permite es que todos los datos que se generan en producción puedan fluir de una manera mucho más ágil para reentrenar modelos o detectar derivas o detectar sesgos, ¿vale? Pues eso sería el eje DataOps que recorre todo lo que es el bucle de gestión de los modelos. Y por último, bueno, es un workflow un poco más detallado donde hemos recuadrado o hemos destacado todo lo que sería Edge Computing
y DataOps, ¿vale? En sí, el workflow es un workflow de Machine Learning Operations, donde pues, se entrenan los modelos, se recogen los datos, se entrenan los modelos, se utiliza Continuous Delivery y Continuous Integration para hacer los despliegues de los modelos y llevarlos a la parte de serving, ¿vale? Y luego esa parte estaría ya en el Edge, ¿vale? Que es la parte que viene abajo. Y una vez esa parte ya ese modelo ya entrenado está detectando eventos y detectando estas situaciones que habíamos en tienda, pues todos esos datos y parte de esas imágenes fluyen por la parte de DataOps hasta los repositorios de datos que luego permitirán entrenar con dato fresco nuevos modelos, ¿vale? Y la parte central es todo el pipeline de tratamiento, preparación de datos y demás, que deja el dato perfectamente preparado para un nuevo entrenamiento del modelo. Y luego pues, todo lo que rodea es Continuous Delivery y Continuous Integration. Entonces, bueno, esencialmente esto lo que os quería contar y es, bueno, los beneficios de disponer de tecnologías y de metodologías que te permitan escalar, y en este caso al Edge, todo lo que serían modelos y datos. Muchas gracias. Pues quería aprovechar también pues para hacer una pequeña demo, ¿no? de las herramientas necesarias para poder hacer ese tipo de despliegues, ¿no? También, y de la plataforma de Edge Computing que estamos hablando. Los casos más tradicionales, nuevamente del Edge Computing, ¿no? O de visión artificial, aquí al final lo que tienes es un equipo de Edge, aquí por ejemplo una Jetson Nano, pues tienes un modelo de inteligencia artificial, tienes la visión y lo envías, ¿no? Y estos modelos pues al final van aprendiendo pues mandando, está aquí más o menos estático. Sobre esto pues se pueden poner también cierto aprendizaje en local, ¿no? Tanto la parte de lo que ha explicado Nacho, que lo tiene en la nube, a veces está en la nube y lo despliegas aquí si el equipo es muy pequeño, si el equipo ya es más grande, una parte que tiene la nube lo puedes bajar también a Edge. Pero bueno, nosotros en este caso tenemos un modelo de inteligencia artificial normal que hemos estándar. Tenemos una cámara de vídeo conectada a una Jetson y el vídeo pues te puedes acceder en remoto. Pero una vez tienes estas imágenes pues no las quieres enviar fuera, sino lo que quieres es solo tratar los datos, ¿no? Entonces puedes desplegar más aplicaciones sobre el propio nodo. Por ejemplo, aquí tenemos un ingestor que coge ciertos datos, que es en este caso contar objetos, y los manda a un ingestor que lo que hace es enviar los datos a algún sitio. Normalmente puede ser al dashboard que tenemos en la nube o puede ser también a una base de datos que esté en local, ¿no? Esto es una base de datos que tenemos en el propio nodo donde se almacena toda la información en todos los contadores que hemos hecho que ha detectado el modelo de inteligencia artificial. Y ahora que lo quieres pintar en algún salón, un dashboard, pues lo mismo. Nuevamente lo mandas a la nube para agregar datos de diferentes componentes o depende qué tipo de aplicación quieres que solo cuente en local con un dashboard aquí en local, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, hemos puesto un Grafana que te permite crear un dashboard en local, ¿no? Vale, esto para uno pues es relativamente sencillo, como os comentaba al principio, esto es lo que ha hecho la visión artificial siempre poniendo un servidor y poniendo aplicaciones, te conectas ahí y lo haces. Pero ¿qué pasa si tienes, bueno, este es el dashboard que he dicho, qué pasa si tienes 1000, ¿no? Si tienes muchos dispositivos distribuidos, porque quieres hacer procesamiento en muchos entornos distribuidos? Pues ahí está como cuando entran plataformas como la de Bárbara, ¿no? Que te permite hacer una gestión de manera masiva y en lote a muchos dispositivos, desplegar los algoritmos o desplegar diferentes tipos de aplicaciones. Y voy a aprovechar que me quedan 10 minutos para enseñaros nuestra plataforma. Bueno, pues cuando entramos aquí en el panel, ¿no? Por ejemplo, entonces nombre de usuario y de password, y veríamos todos los dispositivos que tendríamos conectados. Esta es una cuenta de demo, hay pocos dispositivos, pero bueno, hay diferentes tipos, de visión artificial, de Smart Grid, tenemos diferentes componentes que podemos controlar desde la propia plataforma, ¿no? Vemos los que están conectados, los que no, los puedes ver de diferentes maneras en listas o los puedes ver en un mapa. ¿Vale? Entonces puedes hacer actuaciones y despliegues de aplicaciones en batch, puedes elegir la que quieras o el filtro, ¿no? Y haces un despliegue de diferentes aplicaciones a varios nodos a la vez. Pero bueno, si no, vamos a entrar en uno. Y aquí vamos a hacer algún despliegue. Aquí tenemos una visión artificial, pero esto no voy a entrar. Voy a entrar en una Jetson Nano, que es un equipo muy pequeñito, ¿vale? Pero con GPU. Y en este caso tenemos, bueno, diferentes soluciones aquí.
Aquí entramos dentro de la plataforma, bueno, del equipo en sí, y ya tenemos la parte de gestión del dispositivo. Nosotros para lo que intentamos hacer que sea muy fácil, nada de poner muchos comandos, ya, sino poder ver de manera muy sencilla todas tus funcionalidades y tus dispositivos, de manera lo que veríamos analítica más o menos, la carga que tiene, telemetría, que es en este momento la temperatura, la carga y tal. Ves también la parte de networking, de manera que puedas cambiar de IP, si tiene Wi-Fi, si tiene 3G, desde aquí lo puedas gestionar. ¿Vale? Y tienes también una parte de configuración aquí donde puedes hacer la configuración específica para cada uno de los componentes. Esto es lo más, para cada una de las aplicaciones. Esto es lo más técnico. Y luego tienes lo que serían las aplicaciones en sí, ¿no? Pues en este caso tendríamos el algoritmo de Open Data, ¿no? El algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? Esto es un YOLO, un algoritmo. Bueno, lo que voy a hacer es le das a encender a la aplicación y el sistema, bueno, lo máximo que ves son los logs. En este caso, tú estás desplegando la aplicación, pero no tenemos acceso a los datos en sí. ¿Vale? Bárbaro, lo que es una aplicación, es una plataforma de gestión de dispositivo, no para pintar los datos, ¿no? Pero lo que hacemos es gestionarlo. Si quieres acceder a los datos, lo que tenemos que hacer es acceder al dispositivo mediante una VPN o enviar esos datos a un dashboard. En este caso, lo que vamos a hacer es, aquí está, vamos a acceder mediante VPN al dispositivo. Ya la he habilitado al dispositivo, copio la IP, habilito la VPN en mi equipo también, ¿vale? Y ahora vamos a acceder a ese puerto, a esa IP, como es la IP para todos, las diferentes aplicaciones para diferentes puertos, vale, pues entramos en una de este puerto. Y el sistema, pues ya hemos entrado ya al propio dispositivo y ahora vemos los datos, ¿vale? Entonces el sistema está abriendo la cámara, abriendo el algoritmo de procesamiento de datos. No hemos conectado una cámara lo hemos apuntado a un monitor donde hay pues una persona conduciendo y el sistema va detectando, ¿no? Diferentes cosas. Vale, pues el sistema ya va detectando diferentes objetos que pueden haber. Dicho, este algoritmo no es lo que nosotros hemos hecho la plataforma de gestión, es un algoritmo así más genérico, es un YOLO, pero lo que veis es la potencial de poder coger todos los datos. Y ahora lo que queremos es decir, oye, pues esta información queremos que nos la meta en una base de datos, ¿no? Vamos aquí y decimos, vale, abrimos el gestor y abrimos también la base de datos. Entonces el sistema lo que va a empezar a hacer ahora es enviar todos los datos que he ido captando, toda esa información, lo va metiendo en la base de datos. Vale, entonces, bueno, en la base de datos la tenemos en el mismo sitio con, creo que es esta la 8086. Y dicho, le acabo de encender la aplicación y me estoy conectando aquí a la base de datos y aquí veríamos ya toda la información que estamos recogiendo, ¿no? Nos metimos directamente a la base de datos, una influx, un tipo de base de datos de series temporales y bien, pues aquí podemos empezar a ver ya que empiezan a haber información. Lo que pasa es que, claro, aquí es un poco complejo de verlo y tal, a lo mejor dice, oye, no me siento muy a gusto, vamos a hacer un dashboard un poquito más bonito, ¿no? Pues haríamos, por ejemplo, un Grafana, ¿no? Que podríamos usar. Y en este caso, pues vamos a añadir pues, una aplicación. No la tenía abierta, se me había olvidado, así que la voy a buscar y la voy a desplegar nueva. Entonces, una aplicación nativa, es decir, que hagamos una aplicación específica para este hardware, o puede ser una aplicación en formato Docker, ¿no? Un Docker más genérica que puede usar en diferentes equipos. Podrá funcionar en la Jetson Nano y podrá funcionar en una Raspberry o podrá funcionar en un servidor UNI 9, ¿no? Vamos a desplegarla, vamos a ver si la tenemos en nuestra librería de aplicaciones. Creo que sí, la tengo, así que sí, aquí está. Tengo el Grafana, ya está. Busco la versión, tengo varias versiones, de manera que eso también es potente, porque puedes actualizar las versiones fácilmente. Le das a enviar y nada, el sistema ya automáticamente empieza a desplegar el Docker del Grafana, ¿vale? El Grafana, si no lo sabéis, es una aplicación para hacer dashboards, ¿no? De manera sencilla, no es un open source. Esto podría ser cualquier tipo de aplicación. Nosotros hemos usado esta, pero esta puede ser la de cualquier cliente, la que quiera con su look and feel o con la información que necesite, ¿no? Vale, pues el sistema ya está cargando, vemos que está funcionando y ya está. Y ahora si queremos conectarnos, os he dicho, pues este sistema, si la única manera de conectarnos al equipo es mediante la VPN a este equipo en sí. O si no, otra opción sería enviar esos datos a una plataforma en la nube.
nosotros lo que hacemos es poder hacerlo en el propio nodo. En este caso no hay un ejemplo de subirlo a la nube, pero también se podría hacer perfectamente, ¿no? Entonces ahora me voy a meter al mismo sitio, la misma IP del mismo equipo, y ahora es el de la zona, creo que es el 13.000. Totalmente. Me meto aquí y ya me estoy conectando a la propio dashboard, ¿no? De coger información. Y el sistema, vale, entramos, y ahora el sistema ya lo hemos configurado para que coja todo el rato la base de datos y lo vaya pintando de una manera adecuada. Entonces ya estás viendo aquí que vas viendo los objetos que está detectando. Tengo coche, 2, cierta agencia, ¿no? Pero básicamente si miramos es entre la información que está cogiendo, los coches que está contando aquí y los que está pintando en el dashboard. Entonces, de manera que toda la información, bueno, ahora sí podríamos cerrar esto, ¿no? Ahora lo que hacemos es, lo vuelvo a recordar, no hay nada en la nube, la información está todo en el propio dispositivo, la captura de los datos, lo único que nos podemos conectar a él para coger esta información. Y que eso sería un poco la idea del despliegue de una aplicación de manera sencilla. Y bueno, obviamente desde aquí, pues hacer la actualización del sistema operativo, del Node Manager, de los componentes, ¿no? Y configurar diferentes partes, secretos, reiniciar, lo que quiera los dispositivos. Bueno, pues hasta aquí más o menos es la presentación. Así que finalizando, ¿no? Pues al final era los últimos puntos y estamos acabando. Pues la visión artificial, pues eso nos está cambiando un poco las cosas que podemos hacer. No solo gestionar las imágenes y procesarlas, como se hacía antiguamente, sino que encima poder hacerlo de manera mucho más masiva y poder poner aplicaciones que incluso no estaban específicas o diseñadas específicamente para la visión artificial, ¿no? Como la comunidad Sergio. Pues eso, la comunión de todo esto que es la visión artificial en sí, el Edge y las plataformas de Edge que te permiten hacerlo de manera masiva y la inteligencia artificial es una gran oportunidad de negocio. El hardware cada vez más potente, esto Nvidia ya está valorada en un trillón, ¿no? De dólares, 1.000 millones, en un billón ya europeo. O sea que, ¿por qué? Precisamente por esto, por la capacidad de poder procesar los datos en los propios dispositivos. Y cada vez hay mecanismos de MLOps que te permiten eso, los aprendizajes en los propios nodos. Y al final eso también es mucho ahorro de coste y mejor productividad de las soluciones. Y hasta aquí hemos acabado. Si ahora abrimos para preguntas y dudas. Pues tenéis el chat, nos podéis preguntar a cualquiera. Y podéis aplaudir también, que se ha olvidado. Debajo le dais al verde y el sistema aplaude. Gracias. Sí, ese aplauso espontáneo. ¿Alguna pregunta? Ah, mira, aquí pregunta Roberto. ¿Por qué la inferencia de modelos se tiene que hacer en los propios nodos? Vale, eso es lo que comentaba, ¿no? Al final tú puedes hacerlo en la nube o lo puedes hacer en los nodos. Depende de los procesamientos que necesites y lo grande que sea el equipo, pero procesarlo en los nodos tiene una ventaja interesante en ciertas industrias. Porque sobre todo es cuando la información que coge cada uno de los nodos es diferente, ¿no? Entonces, el entrenamiento no va a ser igual en todos los nodos porque uno tiene una serie de sensores o tiene unas imágenes diferentes, como decir, dónde está la cámara puesta, si más arriba, más abajo. Entonces es mejor que el entrenamiento se haga en local. Si lo haces todo centralizado, tendrás que hacer un modelo diferente para cada uno de los nodos. Así que al final lo que haces es replicar todo muchas veces en la nube, mientras es mucho más eficiente hacerlo en los nodos. No sé si alguien tiene más comentarios de esto. Yo un poco por el caso que comentaba, añadiría también que en algunos casos ni siquiera puedes tener acceso a internet en los nodos a veces. Exactamente. Y realmente no es una opción hacerlo en la nube. Y eso es algo muy importante. Así, sí, sobre todo en el sector eléctrico. Incluso también depende un poco de la aplicación, ¿no? Es decir, en aplicaciones sobre todo más del entorno de videovigilancia y cosas de estas,
como tengas un parque de cámaras bastante extenso y tengas que ir mandando un stream a la nube 24/7 para cada una de las cámaras, pues evidentemente lo vuelve inviable, ¿no? Y mejor pues procesar los datos al lado de donde se originan y acabar mandando a la nube o en el repositorio que sea la información ya tratada. Sí, en el caso del retailer que os comentaba, es decir, el hacer el streaming requiere un ancho de banda que sale carísimo y en algunos momentos pues no da. Entonces era necesario hacerlo en el Edge, efectivamente. Genial. ¿Alguna pregunta más? Pues no sé, ya hemos llegado al tiempo. Podríamos seguir haciendo, no sé. Tengo algunas más que sí que os haré, pero lo haré offline. Así que en cualquier caso tenéis nuestros emails aquí en la pantalla. Nos podéis escribir y estaremos encantados de responder cualquier pregunta. Pues muchas gracias. Gracias. Y aplaudir también. Gracias. Adiós. Venga. Hasta luego.